Hola mis hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos al estudio en esta noche. Gracias por acompañarnos, gracias por hacer el tiempo para estar con nosotros y así pues juntos poder estudiar el tema que vamos a ver en esta ocasión. Muchas gracias por estar al pendiente de las lecciones que se presentan lo que es el lunes, hoy martes, luego jueves y viernes. Acuérdese, lunes de 7 a 9, martes de 7 a 9, lo mismo el jueves y el viernes. Estas son excelentes oportunidades para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, así que pues le animo una vez más, espero que no lo canse con esto, pero por favor comparta esta lección en su muro y luego para que así de esta manera sus amigos puedan ver estas lecciones y puedan beneficiarse en gran manera. Recuerde también que este Ministerio de la Luz en mi andar es una excelente herramienta para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Recuerde visitar el canal de videos de YouTube, La Luz en mi andar, y ahí ahí todas las lecciones que se han presentado desde la primera hasta esta semana están ahí en lo que es el canal de videos de YouTube. Así que pues si usted conoce hermanos o amigos que no tienen una página de Facebook, bueno, recomiéndales el canal de YouTube. Muchos pueden descargar la aplicación en sus teléfonos y pueden tener acceso a estas lecciones. Así que pues espero una vez más sean de gran provecho para su vida espiritual. Eso es lo primordial que buscamos, ser de gran provecho para su vida. Ahora, esta es la octava lección, hermanos. Ya estamos en la lección número 8 de la serie que hemos estado llevando a cabo, manejando con precisión la palabra de Dios. Y pues hemos estado observando principios de interpretación bíblica. Estamos tratando de aprender cómo manejar con precisión la palabra de Dios, cómo evitar el torcer las escrituras, lo cual resultaría para nuestra propia destrucción, como dice 2 de Pedro capítulo 3, versículo 16. Así que pues la semana pasada en la lección número 7 estuvimos estudiando acerca de lo que es la introducción a los idiomas, la importancia de estudiar los idiomas en los que se escribió la Biblia. Recuerde que el Antiguo Testamento se escribió en su mayor parte en hebreo, partes en arameo y el Nuevo Testamento en el griego koiné. Así que en esta ocasión, habiendo considerado entonces en la lección número 7 una introducción breve a lo que son estos idiomas, ahora quiero que pasemos tiempo considerando varios textos del Nuevo Testamento que son mejor entendidos a la luz del griego. Así que pues espero que tenga notas, lápiz ahí para tomar notas de esta información que le voy a estar compartiendo. Pero también recuerde que usted en mi página regresandolabiblia.com hay una pestaña, una opción que dice La Luz en mi andar. Busque esa pestaña en la parte de arriba, haga clic ahí y ahí van a estar todas las lecciones con sus respectivos bosquejos. Así que pues puede tener esa información. Recuerde que el bosquejo 7, la lección número 7 y 8 vienen en un solo bosquejo, ¿verdad? Y ahí mismo va a decir lección 7 y 8, ya que tuve que dividirla en dos partes. Bueno, hermanos, comencemos entonces con una oración y luego comenzamos con el primer texto. Oremos. Eterno Padre Celestial, gracias te damos por la bendición de estudiar tu palabra en esta noche. Gracias, Eterno Padre, por proveer el tiempo y la vida, Padre Santo, y la cantidad de salud que gozamos para poder llevar a cabo esta acción. Bendice a todos los que en estos momentos están estudiando con su servidor y Padre Eterno, ayúdanos a entender tu palabra siempre y a tener una actitud de diligencia para el estudio de tu palabra. Gracias por tu palabra que nos has dejado en forma escrita y a través de ella podemos conocer tu voluntad. Padre Eterno, es en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús en quien oramos. Amén. Ok, hermanos, los acompaño a que veamos a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Hacemos la pregunta, ¿enseña el Nuevo Testamento que Jesús posee la misma esencia, la misma naturaleza divina como el Padre? ¿Enseña el Nuevo Testamento la deidad de Jesús? Bueno, en Juan capítulo 1 y versículo 1
leemos el texto, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Literalmente, el texto en griego lee, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y Dios era la palabra. Entonces, si usted se habrá dado cuenta, existen algunos que enseñan que Jesús no posee la misma esencia divina como el Padre, que Jesús no es Dios. En ocasiones utilizamos esa frase, hermanos, Jesús es Dios. Bueno, cuando la utilice, asegúrese de explicar a qué se refiere con ello, porque le pudiera mencionar una cantidad de hermanos que han escuchado esa frase por parte de mis hermanos compañeros predicadores y luego se confunden. Muchos predicadores dicen, Jesús es Dios. Ok, ¿a qué se refiere con ello? Explique, porque las personas que han batallado para entender eso piensan que Jesús es el Padre es Jesús. Entonces el que murió en la cruz fue el Padre, no Jesús. Entonces, al decir que Jesús es Dios, hay que explicar a qué nos referimos. La frase significa que Jesús posee la misma esencia, la misma naturaleza divina como el Padre. Jesús es igual que el Padre. Juan 10:30, yo y el Padre uno somos en esencia, en naturaleza divina. Así que seamos exactos y precisos en explicar a qué nos referimos con ello. Pero en Juan 1:1 el texto es muy claro. El principio era el verbo o la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Entonces, vienen algunas denominaciones que enseñan que en Juan 1:1 dicen y el verbo era un Dios. Y la pregunta es, ¿justifica el griego la traducción de Jesús, el verbo era un Dios, con D minúscula? ¿Justifica el uso del griego esta traducción? Y la respuesta es un enfático no. Ahora, ¿por qué es que explican, por qué es que dicen que Juan 1:1, la última parte, debe ser traducida como el verbo era un Dios? Y la razón por la cual ellos hacen esto es porque en el texto griego el artículo definido se encuentra antes de la palabra Dios. Por ejemplo, en el principio era el verbo, y el verbo era con el Dios, y el verbo era Dios. Entonces, algunos grupos religiosos dicen y argumentan que como la última parte del texto, donde dice el verbo era un Dios, pues como la última parte, el nombre Dios no tiene el artículo definido para decir y el verbo era el Dios, como lo dice en la primera parte, porque en la primera parte del texto el artículo definido el se encuentra ahí con la palabra Dios. Entonces, en el principio era el verbo, y el verbo era con el Dios. Así está en la primera parte en el griego, ton, theon. Luego, en la última parte, solamente dice, ¿verdad? Pues theos en hologos, y el verbo era Dios. Entonces, ellos dicen que la ausencia del artículo definido en la última parte del texto, del versículo, como no está ese artículo definido, entonces el texto, la frase debe ser traducida, el verbo era un Dios. Porque una vez más, recuerde, el artículo definido no está ahí. Y el artículo definido no se encuentra en el versículo 1, en la última parte. Se encuentra en la primera parte, pero no se encuentra en la última parte. Ahora, si usted puede leer el texto griego y con una o dos lecciones y memorizando el alfabeto griego, usted puede lograr leer el texto griego. Ahora, si usted puede leer el texto griego, usted puede ir, por ejemplo, a Juan capítulo 1 y versículo 6. En Juan 1:6, por ejemplo, el 1:6, el 1:12, el 1:13 y el 1:18. En este mismo capítulo encontramos estos cuatro textos, capítulo 1:6, 1:12, 1:13 y 1:18. En estos textos, el nombre Dios, Theos, aparece en esos textos sin el artículo definido. Pero, pues,
estas personas que traducen un Dios en Juan 1:1, cuando se trata del 1:6, 1:12, 1:13 y 1:18, ahí sí lo traducen correctamente, Dios con D mayúscula, aunque el artículo definido no está presente ahí, ahí sí lo traducen correctamente. Entonces hacemos la pregunta, ¿por qué en el versículo 1 traducen un Dios cuando el artículo definido no está ahí, pero el artículo definido no está en el 6, 12, 13 y 18, pero ahí sí lo traducen correctamente? Y la respuesta es simple. El 1:1 está tratando con Jesús. Entonces, la doctrina de ellos, estándar de ellos, es que Jesús no es igual que Dios. Jesús no posee la misma esencia y la misma naturaleza. Pero en la traducción de ellos, de estas personas, es incongruente, y me estoy refiriendo a los testigos de Jehová. La traducción de ellos es incongruente, porque en los versículos que le he mencionado, el 1:6, el 12, el 13 y el 18, no está el artículo definido, pero ahí sí lo traducen correctamente. En el 1:1 no está el artículo definido y ahí lo traducen incorrectamente. Entonces hay una incongruencia entre lo que es el versículo 1 y los demás versículos, ¿verdad? Pero tienen que traducirlo de esa manera porque su doctrina demanda que ese sea el caso. Y recuerdo que en cierta ocasión le pregunté a un testigo de Jehová, déjeme le hago esta pregunta. Si el día de mañana usted recibe una revista, el Atalaya, si usted recibe esta revista el día de mañana, donde la Watchtower Society, la Sociedad de la Atalaya, le dice a usted que Jesús es Dios, que Jesús posee la misma esencia y naturaleza divina como el Padre, que Jesús es igual que el Padre, en este momento no lo creen así. Pero si mañana le enviara una revista a usted donde dice que sí, que Jesús sí es igual que Dios, ¿qué haría usted? Y recuerdo que esta persona dijo, bueno, si nos envían una revista y nos enseñan eso, entonces de ahí en adelante comenzamos a enseñarlo así. Esto es deshonestidad, hermanos, deshonestidad hasta las raíces. Entonces hay que obedecer la palabra de Dios para poderla entender, ¿verdad? Entonces, como le mencionaba hace unos momentos, cuando podemos leer el texto griego, podemos ver en el 1:6, 1:12, 1:13 y 1:18, podemos leerle y ver que el artículo definido no está presente en esos textos, pero ellos lo traducen correctamente. Pero cuando se trata del versículo 1, el artículo no está presente ahí para la palabra Dios, pero lo traducen incorrectamente. ¿Por qué? Porque tiene que ver con Jesús en el versículo 1. En el 1:6 se habla de hubo un hombre enviado de Dios. El texto no dice hubo un hombre enviado de el Dios. El artículo definido no está ahí, pero ahí sí lo traducen correctamente ellos, ¿verdad? Pero no en Juan 1:1. Así que pues, esa es, ¿verdad? Pues brevemente una explicación, ¿verdad?, en cuanto a esto de Juan 1:1. Así que pues tenga eso presente. La Biblia en muchas partes del Nuevo Testamento enseña que Jesucristo tiene toda la deidad. Por ejemplo, en Colosenses 2:9. Colosenses 2:9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Juan 8:58, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 10:30, que mencionamos hace unos momentos, yo y el Padre uno somos. Así que pues, una vez más, no hay duda alguna de que de la deidad, la naturaleza divina habitó en Cristo Jesús, que Jesús es igual que Dios, ¿verdad? Así que pues le animo a que estudie, ¿verdad? Pues un poco más a fondo este tema. Usted puede descargar mi libro, tiene más de 300 páginas donde el título se llama Un manual de estudios sobre la deidad y lo puede descargar gratuitamente, de mi página regresandoalabiblia.com. El segundo texto que quiero que veamos es 1 Timoteo 2:4 y 2:8. Es un texto muy interesante porque en cierta ocasión una hermana hizo una oración en frente de unos hermanos varones, en frente de un hermano varón, el hermano, pues, hermano miembro de la Iglesia de Cristo. Entonces, la hermana hizo la oración en frente de él. Entonces yo platicaba con la hermana y le decía, ¿verdad?, que
cuando el varón está presente, el varón es el que debe hacer la oración. La Biblia dice en 1 Timoteo 2:8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira y ni contienda. Entonces, y bueno, recuerdo que tuvimos una discusión acerca de ese texto y bueno, se dijo, se argumentó, mejor dicho, que 1 Timoteo 2:8 dice ahí, quiero pues que los hombres, subraye la palabra hombre ahí en 1 Timoteo 2:8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Y luego se argumentaba de que la palabra hombres significa hombre y mujer, ¿okay? Hombre y mujer. Así que pues, si digo que solamente los varones tienen que orar, entonces estoy equivocado porque ahí está diciendo de que hombres y mujeres pueden orar. Y luego se trajo también el argumento a la mesa de que 1 Timoteo 2:4 dice, quiero pues que los hombres, el cual quiere Dios que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Si usted se fija en 1 Timoteo 2:4, Pablo usa la palabra hombres. Ha sido traducida en la Reina Valera como de esa manera, hombres. En 1 Timoteo 2:8 también dice hombres. Así que tenemos dos textos, 1 Timoteo 2:4, hombres, 1 Timoteo 2:8, hombres. Entonces, basado en estos dos textos, se me argumentaba de que en el versículo 8 la palabra hombres significa hombres y mujeres pueden orar. Pero cuando vemos a la luz del griego estos dos textos, nos damos cuenta de que en el griego hay dos palabras muy importantes que debemos de considerar. Uno, la palabra varón, que excluye a la mujer, varón, y la palabra hombre y mujer, la palabra genérica para hombre y mujer. Entonces, la palabra que utiliza, por ejemplo, 1 Timoteo 2:4, donde se me argumentaba de que si yo argumento de que esa palabra significa varón, entonces solamente Dios quiere que solamente los varones sean salvos. 1 Timoteo 2:4, yo le explicaba a esa persona, mire, la Biblia utiliza dos palabras. En 1 Timoteo 2:4, la palabra hombres es antropos, y antropos significa, ¿verdad? Pues hombre y mujer. Es la palabra que se utiliza para la humanidad, hombres y mujeres, antropología, estudio de la humanidad. Ahora, en 1 Timoteo 2:8, cuando Pablo dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, en 1 Timoteo 2:8, Pablo utiliza la palabra aner o la palabra andras, que viene siendo la misma. Y andras o aner significa varón, no mujer, sino más bien varón. Por ejemplo, gunaikas es la palabra que se utiliza para referirse ya sea a una mujer o a una esposa. ¿Okay? Entonces, gunaikas excluye el varón. Cuando se habla de gunaikas o de gunes, se está refiriendo a mujeres solamente, no hombres y mujeres, sino más bien solamente mujeres. Cuando se utiliza la palabra andros o la palabra aner, se está refiriendo a varones solamente, excluyendo a las mujeres. Entonces, toda esta información, 1 Timoteo 2:4, entonces la traducción correcta es, Dios quiere que todos los hombres y mujeres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2:8, quiero pues que los varones oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Entonces, cuando vemos la diferencia ahí, entonces podemos pues, notar lo que la Biblia en realidad enseña al respecto. No hay que perder de vista estas dos palabras porque hacen la diferencia en la interpretación del texto. Y recuerdo que en esa ocasión, después de que se explicó estas cosas, la persona comenzó a atacar el griego. ¿Qué es eso de estudiar griego? Ni esto, ¿a poco allá en México, en la Huasteca, estudian griego y esto, lo otro?
comenzó a atacar, hermanos, el idioma griego. En vez de analizar de una manera objetiva lo que yo le estaba explicando, en vez de tener la actitud de Hechos 17:11, vamos a ver si lo que el hermano Willie está diciendo es correcto, en vez de examinarlo todo, retener lo bueno, Primera de Tesalonicenses 5:21, en vez de hacer estas cosas, lo que hizo fue tomar una actitud negativa y atacar el idioma en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, un idioma que puede ser entendido, lo básico puede ser entendido por todos nosotros. Bueno, así que pues hay que tener eso en cuenta, hermanos, y seamos humildes en el estudio de la palabra de nuestro Dios. Tercer texto, quiero que me acompañe a Marcos 14:71. Marcos 14 y versículo 71. Aquí estamos en el contexto de cómo Pedro negó a Jesús 3 veces, ¿se acuerda? Bueno, dice en el texto en Marcos 14:71, entonces él, es decir, Pedro, comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Entonces, en el versículo 70 habían descubierto a Pedro por la manera de cómo hablaba. Tú eres uno de ellos, tú eres uno de los seguidores de Cristo. Entonces Pedro comenzó a maldecir y comenzó a jurar y decir, yo no conozco a ese hombre. Y algunos predicadores han llegado al punto de decir, bueno, y note, lo descubrieron a Pedro por la manera de cómo él hablaba. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Pedro para que no lo descubrieran? Tuvo que echar maldiciones. Pedro comenzó a hablar maldiciones, palabras antisonantes, palabras vulgares, con tal de que no lo descubrieran como un discípulo de Cristo. La pregunta es, ¿el apóstol Pedro pronunció palabras antisonantes, palabras vulgares, maldiciones, malas palabras en Marcos 14:71 cuando dice comenzó a maldecir? Y la respuesta es no, hermanos. El griego no permite que ese sea el caso. Pedro es acusado injustamente de algo que él no hizo. Él no echó maldiciones, no dijo palabras antisonantes, malas palabras, palabras vulgares. No, Pedro no fue lo que dijo. Cuando entendemos la palabra griega que aparece ahí para lo que es maldición, maldecir, esa palabra es anatematitsen, que viene de la palabra griega anatematizo, que significa maldición. Esta palabra, hermanos, básicamente significa invocar una maldición sobre uno mismo si lo que está diciendo no es cierto. E invocar una maldición sobre uno mismo si lo que está diciendo no es cierto. La Nueva Traducción Viviente lo traduce de esta manera. Pedro juró que me caiga una maldición si les miento. No conozco a ese hombre del que hablan. Entonces ya esta Nueva Traducción Viviente lo pone de esa manera, lo pone más claro en cuanto a lo que es la palabra maldecir. Entonces, ¿qué es lo que hacemos muchas veces? El error que se comete es que agarramos la palabra maldecir y la queremos interpretar según la manera de cómo se utiliza en nuestros tiempos. Pero no funciona de esa manera. Tenemos que traducir esa palabra como se utilizaba en aquel tiempo, en el tiempo en donde se escribió estas palabras. Así que pues hay que tener pues mucho cuidado con esto. Es como decir, como mucha gente dice, ¿verdad? Pues no, pues que me caiga un rayo si estoy mintiendo. Y tales personas están mintiendo, ¿verdad? Pero una vez más dice que me caiga un rayo. Entonces Pedro simplemente estaba diciendo que me caiga una maldición si estoy mintiendo. Convocó una maldición sobre él mismo con tal de que no lo descubrieran como un discípulo de Cristo. Pero no podemos acusar a Pedro de, una vez más, hablar, pronunciar, ¿verdad?, maldiciones. Así que pues el griego revela bastante, ¿verdad? Ahora, siguiente texto es Hechos 27, Hechos capítulo 20 y versículo 7. ¿Qué día debemos de participar de la Santa Cena? Bueno, pues somos muy rápidos para decir primer día de la semana, el domingo. Ok, entonces, ¿qué texto utilizamos como ejemplo aprobado para argumentar que el domingo es cuando participamos de la Cena del Señor? Bueno, pues siempre hemos dado Hechos 27. Bueno, ¿qué dice Hechos 27 en el texto griego? Bueno, antes de eso, quiero mencionarle
que a través del Nuevo Testamento, la palabra griega, y quiero que tenga esto en mente, la palabra griega para sábado, ¿ok? Sábado o día de reposo, que es lo mismo, es sabatón, ¿ok? Sabatón o sabatón, ¿ok? Sabatón o sabatón, que es lo mismo, ¿ok? Ahora, la palabra griega para sábado o día de reposo es sabatón. Cuando usted y yo vamos a Hechos 27, en el texto griego, el texto, ¿verdad? Pues utiliza mia ton sabaton, sabaton, perdón. Entonces, el primer día del sábado. Entonces, ¿cómo tratamos con ese texto? Especialmente si estamos estudiando con una persona que observa el sábado, el día de reposo, se reúnen el sábado y no el domingo. Entonces, ¿cómo le ayudamos a esta persona a darse cuenta de que esta palabra no está hablando de reunirse el sábado para participar de la cena, sino más bien el domingo, el primer día de la semana? Bueno, la respuesta la tiene prácticamente Mateo capítulo 28 y versículo 1. Mateo capítulo 28, y quiero que me acompañe ahí a ese texto para que juntos veamos lo que dice el pasaje. Mateo 28, versículo 1 y 2. Yo quiero que usted recuerde esto, marque ese en su pasaje, en su texto, ahí en su libro, en su Nuevo Testamento, márquelo, porque un día lo puede utilizar si estudia con estas personas. Dice el texto, Mateo 28, 1 y 2, dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Note, a ver el sepulcro. Entonces, si nos damos cuenta aquí en Mateo 28, versículo 1, dice, pasado el día de reposo. Esa frase es sabatón, aquí en Mateo 28, 1, sabatón. Ahora, dice, al amanecer del primer día de la semana es sabatón. Así que pues en el primera parte, note, pasado el día de reposo, o sea, cuando ya pasó el sábado, ¿okay? El sábado ya pasó, luego dice al amanecer del primer día de la semana. ¿Cuál día es este? Los que observan el sábado no pueden decir que todavía es el día sábado, porque la primera parte del versículo 1 dice pasado el día de reposo. O sea que cuando ya pasó el día de reposo, entonces vino al amanecer, dice, del primer día de la semana. Ya después del sábado es el domingo. Entonces, en Hechos 27, aquí la frase no está hablando de una observancia de la cena del Señor en sábado, sino más bien en domingo, porque esta palabra, ¿verdad? Pues literalmente significa sabatón, de las semanas, y el texto dice el primer día de la semana. El primer día de la semana es domingo, el séptimo día es el sábado, pero el primer día de la semana, que es domingo, fue cuando Cristo resucitó de entre los muertos. Así que participamos de la cena el primer día de la semana. Recordamos la muerte, sepultura y resurrección de Cristo el primer día de la semana, no el sábado. Así que recuerde Mateo 28:1. También lo puede utilizar Marcos 16:1 y 2. Entonces, en estos dos textos se explica que la palabra sabatón básicamente puede significar sábado y puede significar domingo, ¿ok? El contexto va a determinar. Y Mateo 28:1 y Marcos 16:1 y 2 lo enseña claramente que la palabra sabatón significa domingo, porque ya el día de reposo había pasado, ¿verdad? Así que pues tenga eso también ahí presente para poder conocerlo. Segunda de Pedro 3:18, siguiente texto. Segunda de Pedro 3:18. Pregunta, ¿es un asunto de opción personal o mandamiento estudiar la palabra de Dios? Bueno, segunda de Pedro 3 y versículo 18, encontramos el texto donde dice, antes bien, creced, subraye creced en su Biblia. Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador
Jesucristo. Entonces, aquí el verbo crecer viene de una palabra griega, auxanete, y esta palabra básicamente, cuando analizamos la gramática de esta palabra, nos damos cuenta que este verbo es un mandamiento a seguir y es una acción continua. El verbo auxanete, que es crecer, ese verbo está en el tiempo presente. El tiempo presente en el griego no solamente significa una acción que se lleva a cabo en el presente, significa más de eso. Significa una acción que se lleva a cabo en el presente continuamente, progresivamente, persistentemente, constantemente. Entonces, eso es lo que significa. Y este verbo también se encuentra en el modo imperativo. El modo imperativo. El modo imperativo tiene dos opciones, tiene dos significados, perdón. Uno es ruego y el otro es mandamiento. Entonces, aquí en este texto no es un ruego, sino más bien es un mandamiento de parte de Dios, de parte del apóstol Pedro, creced en la gracia y en el conocimiento. Entonces, la gramática revela que es una acción continua y es una acción que debemos hacer. No es una opción, una sugerencia, sino más bien es algo que debemos hacer continuamente. Cada oportunidad que tengamos para estudiar las Sagradas Escrituras, necesitamos dedicar el tiempo, hermanos, para hacerlo. Ahora, ¿cómo sabemos si este es un mandamiento o es un ruego? Bueno, es un mandamiento porque la pregunta es, ¿hay consecuencias si no crecemos en el conocimiento de la palabra de Dios, si no conocemos bien a Cristo Jesús y la voluntad de Dios? La respuesta a cualquier cristiano fiel la daría es sí. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento? Oseas 4:6. Oseas 4:6 dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Isaías 5:13 dice, mi pueblo fue llevado en cautiverio porque le faltó conocimiento. Entonces, el no crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, el no estudiar las Escrituras, trae serias consecuencias. Entonces, el Espíritu Santo decidió utilizar una palabra a través del apóstol Pedro, una palabra que tiene mucho peso, una palabra que nos indica que el estudio de la palabra, el crecer en el conocimiento de Cristo, es una acción continua, constantemente, y es un mandamiento a seguir. Esto solamente lo puede ver una vez más y entender a la luz de lo que es el estudio de las palabras que aparecen, ¿verdad?, pues, en la Biblia. Siguiente texto, Hechos 2:38. Hechos 2:38, un texto con el cual estamos muy bien familiarizados. ¿Alguna vez se ha encontrado una persona o platicado con una persona que le dice a usted el bautismo no tiene nada que ver con la salvación? El bautismo no es un mandamiento que debamos de obedecer. Bueno, la Biblia enseña que sí. La Biblia enseña que el bautismo es un mandamiento que se debe obedecer. Cuando analizamos Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Note cómo en Hechos 2:38 la palabra arrepentíos, el arrepentíos y el bautícese, especialmente la palabra bautícese, se encuentra en lo que es el aoristo. El aoristo tiene dos significados. Muchos no entienden esto, o no lo han descubierto, pero el aoristo tiene dos significados. Número uno, una acción que se llevó a cabo en el pasado. Una acción que se llevó a cabo en el pasado. Y luego aoristo significa una acción de una sola vez, no duradera, sino más bien de una sola vez que se lleva a cabo en ese momento, en el presente. ¿Ok? Entonces, el bautismo, y luego aparte de eso, de que es una acción de una sola vez, el bautizarse, este aoristo es el que explica de que no tenemos que bautizarnos continuamente, sino más bien una sola vez. Es un acto de una sola vez que llevamos a cabo en la vida, conforme a las enseñanzas del Nuevo Testamento, obviamente, siendo la persona de edad responsable que entiende lo que está haciendo y que una vez más se va a entregar su vida en servicio a Dios. Y es para perdón de los pecados, ¿ok? Los niños no tienen pecado.
Así que pues eso de andar bautizando niños, ¿verdad? Pues, o bebés no tiene autoridad bíblica en el Nuevo Testamento. Ahora, lo que es el modo imperativo es el que aparece en lo que es, ¿verdad? Pues arrepentíos y también bautícese. Entonces el modo imperativo denota un mandamiento a seguir. Un mandamiento a seguir. No es una sugerencia, no es un ruego, sino más bien es un mandamiento que se debe obedecer. Porque la pregunta es, ¿qué pasa si no me arrepiento y no me bautizo? Bueno, según el texto, dice ahí, no voy a recibir perdón de pecados ni el don del Espíritu Santo. Entonces, esas son las consecuencias. Entonces, y si no recibo perdón de pecados, no voy a poder entrar al cielo un día, porque ninguna cosa inmunda entrará en el cielo. Apocalipsis 21 y versículo pues, 13. Entonces, ninguna persona va a entrar pues, inmunda en el cielo. Dice la Escritura, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Así que nuestros pecados necesitan ser perdonados, y es a través del bautismo. Entonces no puede ser el bautismo una sugerencia por si quiere hacerlo o no quiere hacerlo. No, es algo que se debe hacer. Y aclaro, el bautismo no es una señal externa de una gracia interna que ya se llevó a cabo. Los que enseñan esto enseñan falsa doctrina. Enseñan que la persona es salva en el momento que hace una oración, la oración del pecador. Ya después se bautiza nomás por bautizarse. Y luego utilizan el ladrón en la cruz totalmente fuera de contexto, hermanos. El ladrón en la cruz ese ejemplo no es aplicable para nuestros tiempos hoy en día, pero esa ya sería otra lección que en otro día estaremos considerando. Así que la Biblia es clara en cuanto a lo que es, ¿verdad? El bautismo. Es un mandamiento. Y Jesucristo lo dijo bien simple. Cristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Jesús dice, el que creyere y fuere bautizado, note, será salvo. Vienen las denominaciones y dicen, no, el que creyere será salvo. No es lo que dice Cristo. Vamos a aceptar y obedecer lo que dice Cristo, no lo que dicen estas personas que sacan fuera de contexto de los textos. Ahora, Primera de Juan capítulo 3, versículos 6 y versículo 9. Primera de Juan 3, 6 y 9. La pregunta se hace, ¿peca el cristiano? ¿Peca el cristiano? Y algunos dicen que no, el cristiano no peca, el cristiano no peca. Otros dicen que el cristiano peca. Entonces, ¿quién está en lo correcto? Ahora, los que atacan la Biblia van a este pasaje de 1 de Juan 3, 6 y 9, donde dice el texto, 3, 6 dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahora el 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Entonces dice aquí el texto, no peca. Ahora, Primera de Juan 1, 8 al 10, dice que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y la verdad no está en nosotros. Luego Primera de Juan 2, 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, ¿pecamos o no pecamos? Porque Primera de Juan 3, 6 y 9 dice que no. Y luego Primera de Juan 1 y Primera de Juan 2 dice que sí. Entonces, ¿quién está en lo correcto? Entonces, cuando le traen este argumento a hermanos que no tienen conocimiento, se quedan los hermanos, ay, pues aquí sí hay contradicción, ¿verdad? No hay contradicción. Entonces, estos pasajes, especialmente Primera de Juan 3, 6 y 9, cuando los interpretamos a la luz del griego, a la gramática del griego, nos damos cuenta y entendemos perfectamente a qué se está refiriendo el apóstol Juan con estos verbos, con estos textos. Entonces, Primera de Juan 3, 6, todo aquel que permanece en él no peca. La frase aquí, la frase en griego es hamartanei, y aquí la gramática de esta frase no peca se encuentra en el tiempo presente.
lo cual significa que el cristiano no peca constantemente, continuamente, persistentemente. El cristiano no practica el pecado de esta manera, de una manera continua. Es decir, el cristiano, aquí está el pecado, la casa del pecado. Entonces, el cristiano no trae sus posesiones, su vida, y entra en esa casa y vive ahí continuamente, todos los días de su vida. Esa es la idea del apóstol Juan. Juan no está diciendo que no pecamos de vez en cuando, que no le fallamos a Dios. La Biblia lo dice claramente. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la verdad de Dios no está en nosotros. Entonces, el apóstol Juan está diciendo, el cristiano que permanece en Cristo no peca persistentemente. Un ejemplo es aquellos hermanos que viven, por ejemplo, en un matrimonio adúltero. Ellos están practicando continuamente el pecado. Aquellos que están, ¿verdad?, en un matrimonio homosexual, en una relación homosexual, están pecando continuamente. Aquellos que están en fornicación están pecando continuamente. Aquellos que roban continuamente, a eso se está refiriendo el apóstol Juan. No a cristianos que de vez en cuando le fallan a Dios y pecan contra Dios. Entonces, la gramática del texto indica esto. Juan está hablando de una práctica continua. El tiempo presente denota eso, una acción persistente en la vida del cristiano. El cristiano no se entrega a la práctica del pecado porque hemos muerto al pecado. Romanos 6:2. Por eso Pablo dice, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le sirváis. 6:12. Hemos sido libertados del pecado. 6:17. Hemos obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados. Romanos 6:17 y 18. Así que a través de la verdad de Cristo fuimos libertados y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces ya no vivimos al pecado. Hemos muerto al pecado. Por eso el cristiano que en realidad conoce a Cristo y está en Cristo no va a practicar el pecado continuamente. No puede hacer eso. No puede hacer. Y si lo hace, entonces ha perdido entonces su salvación. Ha caído de la gracia de Dios. Entonces hay que tener esto, ¿verdad?, pues muy, pero muy presente. No hay contradicción alguna entre estos textos. Entonces hay que entenderlo, ¿verdad?, pues muy, pero muy bien, ¿verdad? Siguiente, Juan 11:35 y Lucas 19:41. La palabra llorar, lloró, por ejemplo, Juan 11:35, Jesús lloró. Lucas 19:41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Si se fija, Juan 11:35 y Lucas 19:41 utilizan el verbo lloró, lloró. Se escribe igual en español. Ahora, lloró, lloró. Pero en griego no se escriben igual. En griego son totalmente diferentes. En griego, edakrusen, ho Jesús, Jesús lloró. Edakrusen básicamente significa un lloro en silencio. Un lloro donde solamente salen las lágrimas. ¿Ha estado alguna vez usted en un funeral y usted está observando la familia de la persona que ha fallecido y ellos están llorando encima del féretro y usted está en las bancas sentado observando eso? ¿Se le ha salido alguna vez la lágrima? ¿Se ha agachado alguna vez y sus lágrimas están saliendo y usted está llorando? Ese es el lloro que Jesús llevó a cabo cuando Lázaro murió. Pero cuando Jesús se encuentra delante de la ciudad de Jerusalén, dice la Biblia, lloró sobre ella. Y el verbo ahí es klaio en Lucas 19:41. Y ese llorar de Lucas 19:41 es totalmente diferente, porque este es un lloro como de un niño que está en dolor, un lloro a llanto suelto, un lloro donde se lamenta de lo que está viendo. Jesucristo como deidad, estoy seguro que Él sabía todo lo que iba a venir a Jerusalén en el 70 después de Cristo. La destrucción de Jerusalén fue un acto horrible que se llevó a cabo. ¿Cuántos judíos no murieron? Jesús probablemente vio todo eso, lo que iba a suceder. Y entonces pues llora fuertemente. Así que el llorar
en estos dos textos es totalmente diferente, pero no vemos esa diferencia a menos que vayamos al griego y veamos las palabras que se utilizan ahí, ¿verdad? Otra palabra más, para ir acabando, solamente nos quedan 2 horas más, hermanos, no se crea, ya me lo acabamos. Lucas 14:26. Lucas 14:26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿No aborrece? Entonces Jesús quiere que yo aborrezca a mi papá, a mi mamá, a mi hermana, a mi hermano, a mi mujer, a mi esposa, a mis hijos y aún mi propia vida. Que no enseña la Biblia que hay que dar honor a los padres. Que no enseña la Biblia que debo de cuidar de mi cuerpo. 1 Corintios 6:19, 1 de Tesalonicenses 5:23. Bueno, si tomamos la frase literalmente y la definimos según nuestros tiempos, probablemente la persona va a llegar a esa conclusión. Pero la palabra aquí aborrece es misei en griego. Misei ya conjugada. Y viene de la palabra miseo, que significa amar menos. Amar menos. Entonces es importante que entendamos que Cristo aquí está diciendo en Lucas 14:26 que hay que amarle a Él y a Dios más que nuestra familia, más que nuestra propia vida. Por eso es que si usted quiere utilizar un texto donde ponemos a Dios en primer lugar, a Jesús en primer lugar, este es un texto que puede utilizar. Entonces, hay personas que aman más a su familia que a Dios, aman más a su esposa que a Dios, se aman a ellos mismos más que a Dios. No, hermanos, hay que amar a Dios primero sobre todas las cosas. Y eso es lo que está mencionando aquí, pues, a nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente, 1 de Pedro 2:21. Dice el texto, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Note, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. La palabra griega aquí es hupogramón, que básicamente significa una copia escrita que incluye todas las letras del alfabeto dada a los principiantes como ayuda para aprender a dibujarlas, dejándonos ejemplo. Entonces, la palabra ahí ejemplo denota la práctica que usted y yo hicimos cuando estábamos más pequeños en el kinder, cuando comenzamos a escribir las primeras palabras. La maestra nos rayaba así en la pizarra, ponía 3, 4 líneas. Y luego ahí comenzaba a dibujar la maestra A, B, C, D, y lo ponía ahí entre esas líneas. Entonces, y en la parte de abajo estaba también otras líneas, otras rayas donde usted y yo teníamos que imitar ese ejemplo. Y usted y yo comenzábamos viendo el ejemplo que teníamos en la parte de arriba, le hacíamos A, B, y luego C, y entonces estábamos imitando ese ejemplo escrito que está ahí. Cristo es nuestro modelo y nuestro ejemplo a seguir. Así que lo que debemos de hacer es imitar su ejemplo, considerar la vida de Cristo, su vida de obediencia, su vida de oración, su vida de compasión, en fin, todos los aspectos de la vida de Cristo hay que considerarlo y hay que imitarlo así como imitamos las letras del abecedario. ¿Okay? Esa es la idea principal de la palabra hupogramón, que básicamente denota, ¿verdad? Pues esto como escribir, escritura. Entonces, pero una vez más, no podemos ver ese significado a menos que estudiemos la palabra, porque venimos y nomás vemos la palabra ejemplo, pero podemos adornar el significado y la explicación a través, ¿verdad? Pues, de lo que es la investigación del estudio de palabras. Así que, hermanos, estudiar el griego es hermoso. Poder aprender estas cosas básicas para enseñarlas al pueblo de Dios no tiene comparación. Y gracias a Dios que nos ha dado las herramientas necesarias para que podamos estudiar y aprender su palabra. Si el Nuevo Testamento, hermanos, fue escrito en griego y lo fue, entonces, ¿por qué no estudiarlo? Imagínense,
para los solteros, si usted se enamorara de una muchacha rusa, usted haría todo el esfuerzo posible por aprender ruso. Si se enamorara de una muchacha que habla, ¿verdad?, pues francés, usted va a estudiar francés y va a querer aprender para poder comunicarse con ella. Bueno, estudiemos estos idiomas, hermanos. Enamorémonos de la palabra de Dios y estudiemos estos idiomas para aprender más y más de lo que Dios nos enseña, ¿verdad? Muchas gracias por habernos acompañado en este estudio. Sé que han sido 50 minutos, pero creo que han sido muy aprovechados. Acuérdese, cuando lleguemos a alguna parte de un video, si fui muy rápido, póngale ahí, ¿verdad?, pues pausa y puede regresarlo una vez más para seguir estudiando. Vamos a hacer una oración y luego quedamos despedidos. Eterno Padre, gracias te damos por el tiempo que nos diste para estudiar tu palabra. Gracias, Padre eterno, por tu misericordia y tu amor en darnos las escrituras en forma escrita y podemos estudiarla. Bendice a mis hermanos y bendice su deseo profundo de querer aprender más y más de tu palabra. Te damos gracias por todo y bendícenos en esta noche mientras descansamos nuestros cuerpos, Padre. Cuídanos de todo peligro y todo mal. Y si esa es nuestra última noche sobre la faz de la tierra, que el cielo sea nuestro hogar un día. Es nuestra oración en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Así es, hermanos, muchas gracias y Dios me los bendiga y nos vemos la próxima ocasión. Acuérdense, sigue otra lección ahorita en punto de las 8, así que pues en unos poquitos minutos, menos de 10 minutos, así que pues esté al tanto. Hasta la próxima.